Bien, en este video vamos a ver de qué se trata la corrupción. Bueno, si la corrupción es el abuso del poder o una autoridad conferida para obtener beneficios de carácter privado. Pueden ser económicos, pueden ser materiales, puede ser inclusive hasta influencias. Y de eso, pues prácticamente es como desvirtuar la función pública, ¿no? O institucional de una nación, por lo general. ¿Qué clases de corrupción pueden haber en un país? Mm, Dentro de los actos deshonestos o ilegales, por ejemplo, como el soborno, la malversación, el nepotismo, que es más o menos como utilizar lo que nosotros denominamos aquí en Colombia como el tráfico de influencias, el fraude, mm, y el fraude tiene que ver con la parte económica, ¿no? Y también pues saltarse también la cuestión de la justicia. Eh, ¿Cuáles son los aspectos clave de la corrupción? Pues el abuso del poder, el beneficio privado, como le hemos dicho nosotros anteriormente, el soborno, la malversación, y todas estas tienen bastantes consecuencias. En fin, ya después más tarde las vamos a decir de qué tipo de consecuencias estamos tratando. Bien, ¿por qué decimos que la corrupción es un problema global? Porque prácticamente ocurre casi en todos los países del mundo, en todos los 5 continentes, de acuerdo a la investigación que se realizó. Podemos darnos cuenta que en los 5 continentes pues prácticamente es un problema bastante serio. Todos los países se presenta y más que todo en países en donde existen regímenes, y estos regímenes muchos de ellos son dictatoriales o son eh, países que se basan sobre la teocracia. Bien, por eso caso, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, países como Irán, Afganistán, en lo que es Oriente Medio, o miramos a Camboya, miramos también a Nepal. Estos países tienen sus regímenes y es donde se presenta la mayor corrupción porque pues prácticamente sus líderes son los que se apropian de todos los recursos y los cogen para ellos, para sus gastos personales. Bien, por ejemplo en África pues también tienen un problema que los gobernantes también se apropian de los recursos económicos y pues allá es en donde más se presentan problemas serios, por ejemplo como servicios públicos tan básicos o tan elementales como el agua. Eh, en América, aquí por ejemplo en América también tenemos el mismo problema en cuanto a que los gobiernos, aunque son democráticos, también presentan índices de corrupción bastante graves y tienen que ver, por ejemplo, con los sobrecostos en las obras o apropiarse también de recursos para obras que no concluyen o no las hacen simplemente y se quedan con el dinero y solamente pagan unos años de cárcel y ya después ellos salen y no tienen ningún tipo de problema, pero igual se quedan con el dinero. Bien, también pues hay como pues también hay países en los cuales la corrupción es bastante grave, en otros países pues no tanto. Entonces, por ejemplo, en Europa, pues el único país donde tienen bastantes problemas de corrupción es Hungría. El resto de países, por ejemplo, como las ciudades-estado, ellos no tienen tanto problema por eso. ¿Por qué? Porque pues allá son naciones que son muy ricas y pues el dinero, prácticamente todos los habitantes son ricos, entonces por eso no tienen ninguna necesidad de robar ni tampoco de sustraerse los recursos públicos. Bien, y el continente que menos se presenta corrupción es Oceanía. Eh, bueno, países como Nueva Zelanda, Australia, pues son países que pues son ricos y no tienen ningún tipo de problema de corrupción, igual, al igual que Europa, porque ellos vienen de una conducta europea. La función pública es más que todo un servicio a la comunidad y no un cargo de nepotismo. Entonces, por eso es que ellos tienen una visión muy diferente de lo que es servir y robar. Entonces, es más o menos eso. Bien, eh, ¿por qué la corrupción es un problema global? Y aparte de eso es un problema también local. Y el por qué afecta la vida cotidiana de las personas. Claro, es bastante gravísima la corrupción porque pues obviamente los recursos que se tenían destinados para eh, hacer un acueducto o hacer una escuela o pagarle a los maestros o tener un frente de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, como una buena policía que tenga sus buenas dotaciones, su buen armamento. Eh, todas esas funciones sociales que deberían hacerse no se están haciendo porque se roban el dinero. Robarse el dinero, pues obviamente no hay con qué pagarlo y con qué pagar todo lo que es el gasto público y entonces que lo que viene, pues más adelante vienen problemas porque pues el próximo gobernante va a decir, ah, no, toca sacar créditos y hay que reponer el dinero robado. De todos modos hay que hacer las infraestructuras, entonces ¿qué pasa? Que el país se endeuda más.
Y al endeudarse más, pues obviamente el dinero tiene que salir de algún lado, porque hay que pagárselo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, hay que pagarle eso. ¿Y qué hacen? Pues crear nuevos impuestos o aumentar la carga tributaria para los que ya tienen. Entonces es su problema más grave. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que las personas pues que son pobres se vuelvan miserables, las personas que son de clase media se empobrezcan más por tener que estar pagando los impuestos, y las clases medias hacia la clase alta, pues ellos pues prácticamente entrarán a ocupar la clase media, y eso genera pobreza en el país. Entonces afecta la vida cotidiana porque no vamos a tener servicios públicos de calidad. Por ejemplo, aquí en Colombia se presenta el problema de la salud y no hay con qué pagarla. Y se han presentado déficits de billones de pesos y no hay nadie quien responda por eso. Se roban el dinero y no pasa nada. Quedan las carreteras sin hacer, quedan acueductos sin hacer, y la gente, la calidad de vida, pues obviamente de mal en peor, deteriorada completamente. Entonces, podemos decir que la corrupción genera pobreza, genera desigualdad, genera también problemas hasta ambientales, porque pues obviamente los programas que son, por ejemplo, para conservación y medio ambiente, pues es como la última parte, o el interés como menos creado por parte de un gobierno, y el que menos le meten plata, y pues obviamente si no le meten dinero, pues van a venir problemas de contaminación, de uso ilegítimo de suelos, una explotación de yacimientos mineros en los cuales van a dañar más el medio ambiente, se va a incrementar la deforestación y toda esta parte ambiental. Pero también otra parte más seria es que se va a generar la informalidad, porque no hay, o sea, no hay fuentes de empleo, no hay empresa, no hay nada de eso. Se va a aumentar la delincuencia, porque pues obviamente si hay desempleo, pues va a haber delincuencia, se aumenta. Pues siempre el desempleo cuando aumenta, pues aumenta también proporcionalmente la delincuencia. Y todo esto pues genera inseguridad, y la gente también se va a sentir con problemas de inseguridad también. Todo esto, pues a raíz de todos estos problemas, podemos decir que la corrupción en sí es un problema local, un problema global, que desencadena una cantidad de consecuencias nefastas y tremendas también para la sociedad y sobre todo para la comunidad. Entonces, esto hace también parte de un problema global contemporáneo. Eso es todo. Muchas gracias.